Revolución industrial, la fábrica del mundo, los Peaky Blinders, su acento es más que difícil. Y la ciudad que vio nacer el heavy metal con Black Sabbath, esto es Birmingham. Hola gente, ¿cómo están? Si no me conocen, mi nombre es Rocío, soy argentina y hace 2 años que vivo en Inglaterra. Déjenme que les cuente que Inglaterra es el último país que un día pensé que iba a vivir y la última ciudad, Birmingham. ¿Y saben qué? Cuando me estaba por mudar no encontré casi nada de información, así que hoy quiero que me acompañen a conocer esta ciudad. Pero antes de comenzar te voy a pedir que por favor te suscribas. ¿Listo? Bueno, vamos. Primero vamos a hablar un poco de la ciudad. Birmingham cuenta con más de 1 millón de habitantes y se los denomina Brummies. Esa palabra deriva del sobrenombre de la ciudad, que es Brum o Broom, y a su vez deriva del antiguo nombre de la ciudad, que es impronunciable, así que mi amigo se los va a decir. Birmingham. Hello, I'm Michael from Birmingham. The ancient name of the city is Birmingham. That is why we are called Brummies. Y su acento es más que difícil, hasta que te acostumbras. La ciudad está ubicada en la región de West Midlands, o sea, en el centro oeste del país, lo que le da a la ciudad una cantidad inmensa de conexiones con el resto del Reino Unido. En tan solo 1 hora y media podemos estar en Londres o Liverpool, en 2 horas en Gales, en 4 horas en Dublín y en 5 horas en Escocia. Y además cuenta con un aeropuerto internacional que te conecta con toda Europa, incluso con ciudades que no son las principales. Y les voy a dar un tip. La manera más barata de viajar por Reino Unido es utilizando los buses de Megabus. Son muy baratos, son un poco incómodos y el viaje se hace más largo, pero si tienen poca plata es una muy buena manera de viajar y conocer el resto del país. La ciudad existe como asentamiento desde el siglo XIV, pero no tuvo mucha importancia hasta el siglo XVIII, cuando se convirtió en el núcleo de la Revolución Industrial.
Durante la época de la Revolución Industrial, Birmingham fue la ciudad más importante de todo Reino Unido, ya que contaba con muchísimas fábricas y por eso Birmingham fue conocida como la fábrica del mundo. En la ciudad se fabricaba desde armas hasta joyas, y eso es lo que nos lleva a Sherwood Quarter, el barrio de las joyas. Si van caminando por la ciudad y prestan atención, van a ver muchos edificios que antiguamente eran fábricas y hoy en día son hoteles, restaurantes o bares, como el bar que tengo acá atrás. La ciudad fue creciendo sobre un gran bosque y eso explica por qué hay tantas zonas verdes, reservas naturales y un montón de parques. En Birmingham van a encontrar más canales que en Venecia. Ahora, si son más lindos o no, eso lo dejo a tu criterio, pero la realidad es que hay más kilómetros de canales que en la propia Venecia. Y debido al gran crecimiento industrial que tuvo la ciudad, se crearon todos estos canales que están viendo ahora, que en ese momento servían para transportar el carbón y el metal hacia otras ciudades. Y hablando de metal, vamos a hablar de Black Sabbath. Estamos en el puente llamado Black Sabbath y es que en el año 2019 la ciudad de Birmingham decidió conmemorar a los chicos de Black Sabbath con este banco que es puro metal macizo, juntando la idea del metal, del heavy metal y el metal que se fabricaba en Birmingham en sus épocas doradas durante la Revolución Industrial. Y en el día de su inauguración, Black Sabbath estuvo acá, se sacaron fotos, dieron autógrafos y además en el Museo de Arte de Birmingham por todo un mes se pudo ver una exhibición solamente de Black Sabbath. Hoy en día los canales ya no son utilizados para transportar productos, ni carbón, ni metal, pero hay mucha gente que decide vivir en este tipo de embarcaciones que, aunque no lo parezcan, son muy cómodas y pagan mucho menos de impuestos.
Estamos en el área llamada Brindley Place, que es una zona donde hay muchos restaurantes y muchos bares, y por lo general, cuando no estamos en cuarentena, se vive un clima muy festivo. Atrás mío pueden ver Sea Life, que es un acuario muy grande, y si les gusta ver animales encerrados, se los recomiendo. La ciudad cuenta con varias líneas de buses que te conectan con toda la ciudad y además varias líneas de trenes, siendo las estaciones principales New Street, Moore Street Station, Snow Hill y Cheverly Quarter. También la ciudad cuenta con un tranvía y año a año va creciendo su recorrido. Estamos enfrente de la biblioteca de Birmingham y como ven atrás mío, esta es la última estación del tranvía, pero la ciudad tiene planes para extender su recorrido a más barrios. Por ejemplo, acá podemos ver que el recorrido va a tomar todo este camino. Acá estamos en Broad Street, que es una de las calles principales para irse de fiesta. La ciudad cuenta con varias universidades que son muy buenas y mucho más económicas que en otras ciudades. Y es por eso que muchos chicos de otras ciudades e incluso de otros países vienen a estudiar acá. Es una ciudad súper cosmopolita, hay mucha gente de diferentes países, hay una gran parte de la población que es cristiana, budista, hinduista, sikh o musulmana. De hecho, la mezquita más grande de todo el oeste de Europa se encuentra acá en esta ciudad. Y también lo van a notar en las calles y en su gastronomía. En la ciudad vamos a encontrar desde comida española, argentina, italiana, africana, india, japonesa, china, coreana, de todos lados. Hay un plato típico de la ciudad que se llama baldi, que está inspirado en la comida india, que si vienen acá lo tienen que probar. Hay dos áreas principales para salir de fiesta. Una es esta y la otra es Digbeth. Sinceramente me hubiese gustado mostrarles cómo es la noche en Birmingham, pero ahora estamos en cuarentena, así que como pueden ver está todo cerrado. Pero les voy a dejar algunos videitos que hice en el bar de los Peaky Blinders el año pasado. Respecto al clima, no les voy a mentir, la verdad es que en invierno hace mucho frío, incluso en los últimos días no paró de nevar, pero en verano y en primavera se vive un clima bastante lindo, la verdad es que no hace mucho frío, la media es entre 18 a 22 grados, lo cual hace que sea un clima perfecto, suele estar muy soleado y no hace tanto calor. Ahora sí, los días que hace mucho calor hay mucha humedad y puede llegar a 35 grados y eso sí que es insoportable, pero solamente ese verano fuerte en esta ciudad dura 4 o 5 días y después sigue todo como primavera. Eso sí, durante el invierno llueve todo el tiempo.
Son las 4 de la tarde y ya parece de noche porque estamos en invierno, así que me parece que me voy a casa a descansar y a tomar algo calentito. Lo único que les quiero decir es que espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme un like, suscribirse al canal y ya saben que cualquier duda que tengan me pueden escribir en los comentarios o me pueden escribir por Instagram. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima. Chao, chao. Es Birmingham, Birmingham, Birmingham. Esto es Birmingham. Birmingham, Birmingham. Ilumíname. Birmingham. 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 Birmingham, Birmingham. Birmingham.